Imaginen un sonido que no pertenece a ningún lugar, ni en ninguna época. Un pulso constante, sordo, monótono. Un zumbido que opera en una frecuencia específica, 4625 kHz. Una señal que no transmite canciones ni noticias, ni voces humanas, solo presencia. Esto es Oscar Studio. Este sonido ha estado ahí durante más de 35 años, día y noche, sin interrupción. No importaron guerras, cambios de gobierno, crisis económicas o el colapso de imperios. El zumbido siguió como si estuviera esperando algo. Ese sonido pertenece a la UBB-76, una emisora rusa conocida mundialmente con el nombre que hiela la sangre, la radio del juicio final. Pero el pasado martes, algo cambió. El pulso se detuvo y el silencio no trajo alivio, porque en lugar del zumbido comenzó a sonar una melodía que para Rusia no significa arte, sino catástrofe. La UBB-76 es un auténtico fantasma de la Guerra Fría. Se cree que transmite de una zona pantanosa remota, oculta entre bosques, al norte de Rusia, no muy lejos de San Petersburgo. Su primera aparición fue registrada en 1975, cuando el mundo vivía en una sombra permanente de una guerra nuclear. Desde entonces, su propósito ha sido un misterio absoluto para la Radio Internacional de Radioaficionados. La UBB-76 no es solo curiosidad, es una obsesión. Durante décadas, miles de personas han sintonizado esta frecuencia, esperando escuchar algo distinto. Y casi siempre reciben lo mismo, un zumbido hipnótico, mecánico, inhumano. Pero en raras ocasiones, el zumbido se interrumpe. Entonces, una voz masculina fría y sin emoción comienza a leer números y palabras en ruso, códigos que nadie ha logrado descifrar por completo, mensajes que duran segundos y luego desaparecen. La teoría más inquietante es que la UBB-76 forma parte del sistema ruso conocido como Perímetro, apodado en Occidente como la mano muerta, un mecanismo diseñado para garantizar una respuesta nuclear automática, incluso si toda la cúpula del poder ruso fuera eliminada. Si eso es cierto, la función de esta radio es clara: esperar el día que el zumbido tenga que cambiar. Y cuando cambia, algo muy grave está ocurriendo. El martes, sin previo aviso, el zumbido que había resistido décadas se apagó y en su lugar comenzó a sonar una melodía reconocible en todo el mundo: El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Para cualquiera fuera de Rusia, esto podría parecer una simple anomalía técnica, pero dentro del contexto ruso fue una señal de alarma. Esta pieza musical tiene un significado oscuro. Durante la era soviética, el lago de los cisnes se transmitía cuando algo terrible había ocurrido en el poder. Sonó cuando murieron los secretarios generales del Partido Comunista. Sonó cuando el Kremlin entró en crisis y sobre todo durante el golpe de estado de 1991, mientras la Unión Soviética se derrumbaba ante los ojos del mundo. Durante días enteros, la televisión estatal solo transmitió este ballet una y otra vez, como si la música intentara cubrir el sonido del colapso. Por eso, cuando esta melodía emergió de una estación que nunca debería transmitir música, el mensaje fue claro. Para quienes saben leer símbolos, algo se había roto en el corazón del poder ruso.
Pero ¿qué pudo provocar que la llamada radio del juicio final rompiera su silencio en décadas? Según medios internacionales y la cadena estatal RT, la respuesta está en un evento explosivo, un presunto intento de asesinato contra Vladimir Putin. De acuerdo con el Kremlin, Ucrania había lanzado más de 90 drones de largo alcance dirigidos a la residencia oficial del presidente ruso en la región de Novgorod entre la noche del 28 y 29 de diciembre. La versión oficial dice que el ataque fue frustrado, pero el mensaje ya había sido enviado. Y entonces, la cronología se vuelve inquietante. Ocurre el presunto atentado. La radio VB76 interrumpe su señal histórica. Comienza a sonar la música asociada al colapso del poder soviético. Demasiadas coincidencias en muy poco tiempo. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, lanzó una advertencia directa al mundo. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta. Palabras que escuchadas junto a la transmisión del Lago de los Cisnes suenan menos a diplomacia y más a amenaza. Horas después, la música cesó y el zumbido regresó como si nada hubiera pasado. Pero el daño ya estaba hecho. La radio VB76 siempre estuvo rodeada de teorías, algunas vinculadas con protocolos nucleares, otros con experimentos psicológicos, incluso con supuestos intentos de comunicación no humana durante la Guerra Fría. Este episodio no aclaró nada, solo oscureció más el misterio. Si esta estación es un sistema militar, la música solo fue un código para quienes saben escuchar. Si es un sistema de alerta de nivel de amenaza, obliga a reemplazar el zumbido. Fue una advertencia, un mensaje al enemigo o una señal de que el equilibrio global estuvo por un instante al borde del abismo. La radio VB76 no habló, pero dijo demasiado. Hoy la radio del juicio final sigue transmitiendo su pulso eterno como si aquel momento nunca hubiera existido. Pero durante unas horas, el mundo escuchó cómo un viejo misterio de la Guerra Fría se sincronizaba con las tensiones del presidente en Rusia. En Rusia, a veces los anuncios más importantes no se hacen con discursos, sino con silencios y con música. Ahora, dime, ¿crees que fue una casualidad técnica o un mensaje codificado que nunca debió ser escuchado? Déjame tus comentarios abajo del video. Gracias por ver el video. Oscar Studio.